Hola, buenas tardes. Somos el equipo 3 y les hablaremos del tema del complejo principal de histocompatibilidad y presentación del antígeno. Nuestro equipo se conforma por Chamú Díaz Luis Arbey, Corona González Martín, Cortés Gallardo Carolina, Hernández Alfaro Yael Alejandro, Mendoza Chávez Fernando Eliel y Olvera Muciño Mistli Isaac. El complejo mayor de histocompatibilidad obtuvo su nombre en el sentido de los genes que van a codificar en cierta región específica, en donde se van a determinar si un tejido trasplantado entre dos individuos será aceptado o rechazado. De manera general, puedo decir que van a tener péptidos antigénicos, es decir, que pues, se van a mantener dentro del surco de unión de una proteína de la superficie celular, el cual es la molécula del MHC, y pues estas van a estar codificadas por un grupo de genes estrechamente asociados, llamados locus MH. Y estos se van a unir a las moléculas MHC y van a actuar como contenedores de la superficie celular, por lo cual van a sostener y mostrar fragmentos de antígenos. Van a existir tres clases de moléculas del MHC, la clase 1, 2 y 3, pero principalmente nos vamos a enfocar en las dos primeras. Ahora bien, esta es su estructura general de ambas clases. Si vemos en la imagen izquierda, en la imagen A, se puede ver la molécula de clase 1. Van a ver que tiene tres dominios A y un dominio B, es decir, que van a contar con dos cadenas, una alfa y una beta. La cadena alfa en el caso de la clase 1 va a ser la cadena ligera y en la cadena beta va a ser una cadena pesada. Lo mismo va a suceder con la clase 2, pero van a variar sus dominios. En el caso de este van a tener dos dominios alfa, o sea, alfa 1 y alfa 2, y van a tener dominio beta 1 y beta 2. Es por eso que se dice que las de clase 2 se van a clasificar como pertenecientes a la familia de las superinmunoglobulinas. Esto, viendo la imagen, se puede resumir en lo que acabo de poner. Son las ideas generales. Y pues van a ver que aunque es similar el surco de enlace de los péptidos de la clase 1, pues las de la clase 2 van a ser mediante una asociación de péptidos, o más bien de dos cadenas separadas, lo cual esto va a dar como esa distinción entre ambas clases. Acuérdense que los péptidos asociados a la clase 2 van a ser un poco mayores a los de la clase 1. Va a variar, hay un aproximado de entre 13 a 18 aminoácidos. Por otro lado, nos especificaremos más en lo que es el polimorfismo de la clase 1 y 2, es decir, pues en la región que se van a unir esos péptidos. Eh, Acuérdense que se van a unir a numerosos péptidos y estos van a existir lo que es un enlace entre un péptido y una molécula conocido como promiscuo, y pues esto va a permitir que varios péptidos que sean diferentes coincidan pues con ese surco de enlace que les había mencionado anteriormente. En el caso de la clase 1, pues el surco de unión va a estar bloqueado en ambos extremos, y en la clase 2 van a ser extremos abiertos. Es decir, que las moléculas de clase 1 pues van a permitir enlazarse con péptidos más cortos que con los de las clase 2, que van a ser péptidos más grandes. Ahora bien, vamos a tocar como una interacción peptídica de cada clase. Pues empezaremos con la primera, que es principalmente a la unión pues, de lo que van a ser de las células TCD8, y pues estos péptidos se van a enlazar y van a tener dos características distintivas. Va a haber una variación de 8 a 10 aminoácidos de longitud. Se dice que en su mayoría van a ser monámeros, es decir, que van a tener 9, así lo menciona la literatura, y pues en estos van a contener diversos residuos de aminoácidos específicos en lugares claves de lo que es en esta secuencia. En el caso de la clase 2, va a haber como una similitud de unión de algunas células, pero en vez de que sean las TCD8, van a ser las TCD4. Ahora, estos van a existir unos péptidos recuperados de complejos pues de la MHC, y que van a contener un aproximado de 13 a 18 residuos de aminoácidos. Por lo que pueden ver, van a ser mayores que los péptidos non américos que había mencionado. Esto van a ser lo que es en la clase 2. Y por último, hay que recordar que pues van a venir en formas alélicas y van a exhibir uniones de estos péptidos semipromiscuos. ¿Y qué va a suceder? Va a haber lo que son unas interacciones estables. O sea, acuérdense que va a haber dentro de un rango un intervalo de ligandos peptídicos, por lo que va a existir algo que es el bolsillo de unión. En el caso de la clase 1 va a ser pequeña y cerrada. Y en el caso de las clases 2 pues va a permitir acomodar pues péptidos más largos, y van a haber como menor restricción en lo que son en la secuencia de aminoácidos. Así que recuerden, la clase 1 es más pequeña. En el caso de bolsillo de unión, va a ser pequeña y cerrada. Y en el caso de la clase 2, abierta, y va a haber menos restricción. Y eso es todo de mi parte. Bueno, yo voy a pasar a hablar sobre lo que es la organización y herencia de los genes del complejo principal de compatibilidad. Bueno, estas moléculas van a enfrentar lo que será un desafío de enlace ligando, similar al que enfrentaron lo que son las células PIT en sus receptores, porque estas deben de poder enlazarse a una amplia variedad de antígenos y deben de hacerlo con una afinidad relativamente fuerte de receptores de células BT. Esto será a través de un reordenamiento genómico y la edición de genes. Estos grupos de genes del complejo principal de compatibilidad se originaron a partir de dos observaciones relacionadas con estudios de trasplantes. El primero fue en eritrocitos con marcadores bioquímicos en la sangre, lo que dio lugar a los grupos A, B y 0.
Steiner, el otro fue por Peter Gorer y George Snell, el cual se lo hicieron mediante trasplantes de tejidos que eran rechazados, al igual que otros tumores que también eran rechazados. Estos se dieron cuenta que fueron rechazados por los genes de complejo principal de histocompatibilidad. Y bueno, George Snell los llamó como genes del complejo, genes de histocompatibilidad. Bueno, estos como el locus de complejo principal de histocompatibilidad va a codificar lo que serán tres clases principales, los genes de clase 1, de clase 2 y clase 3. Hablaremos principalmente solo de los que serán clase 1 y clase 2, ya que estos tienen una función de que será presentación antigénica, y los genes de clase 3, si bien tienen una función en lo que será la inmunidad, no es de presentación. Estos genes van a estar codificados en el cromosoma 6 en el humano, y ambos van a codificar lo que serán estos tres. Aquí vamos a observar el locus de lo que será en el cromosoma 6, en donde están codificados esas tres clases de genes, clase 1, clase 2 y clase 3. Van a existir dos tipos de genes, lo que serán genes clásicos y genes no clásicos. Los genes clásicos de clase 1 van a codificar lo que serán glicoproteínas expresadas en la superficie de casi todas las células nucleadas. Van a tener una función de productos genéticos de presentación antigénica peptídico endógeno a las células TCD8. Y los genes de clase 2 van a codificar glucoproteínas expresas principalmente en lo que son las células presentadoras de antígenos, macrófagos, células dendríticas y células B. Esto principalmente una presentación antígena exógena a las células TC4. Y los genes de clase 3 van a codificar un conjunto diverso de proteínas que van a tener funciones inmunes, pero no van a desempeñar un papel directo en lo que sea la presentación en antígenos antigénica. Los genes de clase clásicos van a tener, de clase 1 van a tener lo que serán una cadena alfa con regiones globulares y una cadena extra, beta 2 microglobulina. Esta va a estar codificada aparte, por separado de lo que será en el cromosoma 15 en el humano. Los diversos loci de lo que será los genes de clase 1 será lo que será el HLA, el HLA-B y el HLA-C. Esos van a estar codificados por la clase 1. Y como vemos, va a tener lo que serán tres regiones. Va a estar formado por una cadena alfa y una cadena beta. Lo que serán las proteínas de complejo principales de compatibilidad de clase 2 para mostrar una distribución tisular más limitada y con menos expresión. Esta va a estar formada, a diferencia de lo que es la clase 1, por dos cadenas, una alfa y una beta, y estas se van a encontrar principalmente en lo que serán las superficies de las células profesionales, las presentadoras de antígenos. Estas van a alertar a las células T de la presencia de un antígeno específico. Estas moléculas van a estar compuestas por, como ya mencioné, dos cadenas, alfa y beta. Estos van a crear lo que será ayuda a lo que será un sitio de unión a péptidos. Esta será lo que será la hendidura de una de péptidos. Va a permitir en la clase 2 que tenga un péptido de mayor tamaño. Las moléculas de clase 2 van a contener tres loci en los humanos, llamados HLA-A, HDP, HLA-DQ y el HLA-DR. Dentro de cada uno de estos tres loci van a encontrarse secuencias de codificación, tanto para la cadena alfa como para la cadena beta. Los genes no clásicos van a estar adicionales dentro de lo que sea el locus del complejo principal. Van a codificar moléculas no clásicas. Estas van a tener una expresión más restringida, menos diversidad. Y a diferencia de lo que son las moléculas clásicas, las proteínas de clase 1 no clásicas van a expresarse solo en las superficies de tipos celulares más específicos, con funciones más especializadas. Estos genes de clase 1 son los que se atribuyen, son los que se atribuyen a lo que será la inhibición de rechazo por parte de las células TC8 maternas del feto para rechazarlo como extraño, en lo que será comienza cuando aparecen los antígenos derivados del paternos en el feto en desarrollo. Aquí podemos ver algunos conceptos clave que se han ido mencionando. A través de lo que he ido mencionando un poco, de lo que son las moléculas clase 1, cómo están conformadas y otros pequeños datos. Las formas alérgicas de los genes van a heredarse en grupos vinculados llamados haplotipos. Los locus de complejo principal de compatibilidad van a ser altamente polimórficos. Esto quiere decir que va a haber muchas formas alternas de cada gen o alelos dentro de una población. Este polimorfismo va a agruparse en las regiones del ADN que codifican los aminoácidos y que se encuentran en el surco del antígeno. Estos genes individuales del locus del complejo principal, tanto de clase 1, 2 y 3, van a encontrarse tan juntos que se ven vinculada. La mayoría de lo que serán los individuos heredarán los alelos codificados por estos genes como un conjunto. Este conjunto va a estar asociado y se le conoce como haplotipo. Como podemos observar en las imágenes, en la imagen superior y también inferior, podemos observar como tanto el haplotipo del padre como el de la madre, que sería el A12, 2, B7, DR2, y del lado derecho, el A11C3, que son los haplotipos, van a heredarse ambos hacia lo que serán los hijos. Esta es la forma en la que se verán heredados el grupo. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte y los dejo con mi compañero. Hola, buenas tardes, soy Martín y les hablo sobre el desempeño y el patrón de expresión de las moléculas del MHC. Ok, vamos a empezar con que la expresión de moléculas del MHC propia de clase 1 y péptidos propios va a estar hablando de que tenemos células sanas, mientras que un péptido extraño en clase 1 habla de células infectadas, las cuales se van a vincular con las células TC. También tenemos péptidos extraños en la clase 2, que va a estar hablando de un cuerpo infectado, estos se van a vincular a las células TH. Mientras que un péptido propio en clase 1 y 2 va a ayudar al desarrollo de las células el desarrollo de las células T para evitar la autorreactividad y para mantener la tolerancia.
Estas moléculas de clase 1 van a recolectar y presentar antígenos endógenos. Como ya les comenté, en una célula normal se van a presentar autopéptidos y el MHC propio, mientras que en células anormales van a estar carentes del MHC de clase 1, lo cual es característico de células tumorales infectadas por un virus. Vamos a tener proteínas, péptidos virales presentes en el citosol, también algunos autopéptidos, pero estos van a ser extraños. Células corporales envejecidas también son características de células anormales y células de un injerto halogénico. Estas células se van a marcar, van a ser células blanco para la lisis por las células CD8. El MHC de clase 1 se va a encontrar en todo el cuerpo, en casi todas las células nucleadas. Va a estar en niveles más altos en los linfocitos, los cuales van a estar aproximadamente de un 5 por 10 a las 5 moléculas del MHC por célula. También tendremos células como fibroblastos, células musculares y hepatocitos con niveles muy bajos o casi indetectables. Estos tienen que ver con el éxito relativo de los trasplantes de hígado. También tendremos células que van a carecer del MHC de clase 1 y células nucleadas sin expresión, las cuales van a ser muy raras. También tendremos por último que las células no nucleadas van a ser las células que no expresen ninguna molécula del MHC de clase 1 y esto las va a convertir en blancos pobres para las células TC, como un ejemplo los eritrocitos. Ok, las moléculas del MHC de clase 2, estas van a recolectar y presentar antígenos exógenos, en ocasiones solo es después de un evento inductor. Estas células van a asociar péptidos a las células TH, y estas células van a ser especialmente los leucocitos, porque eso tiene la capacidad de alertar al sistema inmune de la presencia de un invasor. Estas células van a ser llamadas células presentadoras de antígenos profesionales, van a tener dos mecanismos que las hace características, una actividad coestimuladora y la captación de antígenos. Vamos a tener tres principales células, van a ser las células dendríticas, las cuales van a ser las más poderosas y eficientes, van a presentar altos niveles de manera constitutiva, van a tener actividad coestimulante inherente, lo cual les va a permitir activar más rápido a las células inmunes. Tendremos también los macrófagos, los cuales se deben activar antes de que expresen estas moléculas, y tendremos por último los linfocitos B, los cuales van a estar expresando igual de manera constitutiva, pero en niveles muy bajos, pero también van a tener sus receptores, los que ya conocemos, los BCR, los cuales los va a ser más eficientes para la captación de antígenos y la presentación. También tendremos células presentadoras de antígenos no profesionales, las cuales pueden sustituir a las profesionales en ciertas ocasiones, como por periodos muy cortos, o en respuestas inflamatorias sostenidas, como los fibroblastos, las células gliales, células beta pancreáticas, células epiteliales del timo, linfocitos intraepiteliales y células del endotelio vascular. Okay. Tenemos que hablar sobre las condiciones variables. Hay diferentes condiciones que van a afectar a la expresión del MHC. Estas pueden ser ya tanto positivas o negativas y pueden ser de ayuda. Tendremos que una de estas condiciones van a ser los componentes técnicos reguladores. Estos van a estar compuestos, van a ser activadores internos o externos, así como los invasores y citocinas. Tendremos también, tenemos que saber que la familia de los receptores tipo NOT van a funcionar como componentes principales de los activadores de transcripción del MHC, llamados C1TA y C2TA. También tendremos el factor RFX, y este factor junto con el C2TA van a activar el promotor de los genes del MHC de clase 2. Tendremos que los efectos en estos factores van a causar lo que se conoce como síndrome del linfocito desnudo, lo cual presenta ausencia del MHC de clase 1 en la superficie celular y va a dejar a las personas con un estado de inmunodeficiencia severo. Tendremos también tenemos otro factor, la cual es la interferencia viral, ya que sabemos que unos virus pueden interferir con la expresión del MHC de clase 1, como los virus de la hepatitis B, los citomegalovirus humanos, los cuales van a contener proteínas virales que se van a unir a la beta 2 microglobulina, y esto va a evitar el ensamblaje de las MHC de clase 2, MHC de clase 1. Tendremos adenovirus, estos van a causar la disminución en la transcripción de los genes transportadores TAP1 y TAP2, sabemos que son importantes para el transporte de estos péptidos a la superficie celular, y cualquier disminución por cualquier mecanismo va a ser probable que impida que el sistema inmune detecte cambios dentro de la célula. Esto es muy característico, por ejemplo, de una enfermedad que se llama débil facial tumor 16, desde el demonio de Tasmania, donde las células cancerígenas no presentan MHC, por lo cual se desconoce el motivo por qué estas células no son atacadas por la CD8. También tenemos, como les comenté, señalización por citocinas, los principales van a ser los interferones alfa, beta y gamma, y el interferón alfa, el cual va a ser producido por una célula después de una infección viral. Tendremos el factor necrosante tumoral, y cada de estos factores y interferones van a ayudar al aumento de la expresión del MHC de clase 1. Por último, en las últimas etapas de infección, el interferón alfa va a ser secretado por células TH activadas, ya que principalmente están secretados por células innatas. También tenemos que ayudan a un aumento de la cadena alfa de clase 1 y a la beta 2 microglobulina y otras proteínas involucradas en el procesamiento y presentación de antígenos. El interferón gamma también va a inducir a la expresión del C2TA, y la interleucina 4 va a aumentar a la expresión del MHC2 en las células B en reposo, y esta también va a estar regulada a la baja por el interferón gamma. También tenemos que hablar sobre los inmunosupresores, y los cuales son los corticosteroides, las prostaglandinas, van a estar utilizados en la clínica como inmunosupresores de la respuesta inmune. Tenemos que hablar sobre el haplotipo, ya que esto es muy importante porque van a determinar el fragmento de proteína que se presentará a los linfocitos T, lo cual es demasiado importante para mejorar la respuesta. Estos descubrimientos se descubrieron a partir de unas investigaciones realizadas en cobayos, donde se presentaron antígenos sintéticos simples y se presentaron también células innatas con el mismo haplotipo, lo cual resultó en que iba a haber una proliferación de células TH en células que estuvieran expuestas a las células MHC, pero del mismo haplotipo. Deben ser del mismo haplotipo las APC y las moléculas del MHC. Esto resultó en dos modelos para explicar esta variabilidad genética. Es un modelo de selección determinante, el cual habla solamente de qué antígenos son más particulares para la respuesta inmune, y modelo de agujeros en el receptor, lo cual solamente nos está hablando de que las células T tienen que tener receptores.
Ok, también se descubrió que las células CD4, tanto como las células CD8, van a reconocer antígenos como se presentan en el sitio de una molécula del MHC y que estas deben ser igual que las células de APC. Esto se descubrió mediante los experimentos clásicos, en donde se pusieron macrófagos del mismo haplotipo y reaccionaron con las células T que reconocen el antígeno con el mismo haplotipo. También tenemos que las células CD8 van a estar restringidas al MHC clase 1, y la restricción del MHC se va a producir en el desarrollo de las células en el timo. Ok, a partir de estos descubrimientos se plantearon dos modelos, por lo cual funciona esto. Es un modelo de alteración propia, el cual sabemos que van a ser proteínas propias, este, bueno, modificadas, y el modelo de reconocimiento dual, el cual nada más habla de que tiene que reconocer tanto al patógeno como a las estructuras a las moléculas del MHC. Por último, es importante saber que la eficacia de las células APC influye en cómo se presenta el antígeno, ya que si se presenta el antígeno en fragmentos ya digeridos y con un tiempo de exposición anterior, esto va a resultar en una respuesta inmune buena, eficaz, mientras que si se presenta de manera inmediata y también con el antígeno completo, el antígeno nativo, no va a haber ninguna respuesta inmune. ¿Ok? Y ya por último les tengo que hablar un poco de que a partir de estos descubrimientos con macrófagos se descubrió la vía endógena, la cual, la cual sí requiere síntesis interna de proteínas virales y la síntesis se va a bloquear por emetina. Esto está relacionado con el MHC clase 1 y la vía exógena, la cual ocurre solamente con virus vivos o incompetentes a la replicación y no es necesaria la síntesis. Y bueno, por último, la presentación del MHC clase 2 se va a inhibir mediante el tratamiento con un agente que bloquee el pensamiento endocito. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Lin Mendoza Chávez y les voy a explicar acerca de la vía endógena del procesamiento y presentación de los antígenos. Para iniciar este tema es importante mencionar que el sistema inmunitario utiliza dos vías distintas para eliminar los antígenos. Las vías pueden ser intracelulares y extracelulares y como regla general los antígenos endógenos se procesan en las vías citosólicas que presentan en las membranas de las moléculas de MHC de la clase 1. Este proceso de antígenos se le llega a conocer a esta fragmentación de proteínas de los pequeños péptidos que serán acoplados a una molécula de MHC, mientras que la presentación de antígenos ocurre cuando una molécula de MHC muestra péptidos de un linfocito que reconoce a través de su receptor. Entonces, aquí podemos observar que el citosol de una célula eucariote típica es un lugar, llega a ser un lugar con mucha actividad. Es por eso que el nivel de cada tipo de proteína se regula de manera cuidadosa, al menos parcialmente, esto controlando sus velocidades de síntesis y degradación, la vida media de una proteína o el medio tiempo requerido para que esa proteína llegue a alcanzar como tal un tiempo o un alcance máximo mediano sobre su concentración. Esto llega a variar ampliamente, pero esto puede ser entre minutos o días. Entonces vamos a conocer a los péptidos que son generados por complejos de proteasas llamados proteosomas. Las proteínas intracelulares son degradadas en los péptidos cortos por las proteosomas y un sistema proteolítico citosólico presente en todas las células. Las grandes proteosomas 20S, estas llegan a estar compuestas por múltiples subunidades, ya sean alfas o betas, y estas están dispuestas en los anillos concéntricos y de las subunidades formadas los anillos superiores e inferiores. Entonces, mientras que las subunidades betas constituyen los anillos medios, hay un total de 14 subunidades betas dispuestas en esta estructura, similar a un barril de anillos simétricos. Aquí podemos ver un ejemplo y podemos explicarlo de la siguiente manera, que es la degradación de las proteínas plegadas incorrectamente y los productos ribosomáticos. Estos llegan a generar una variedad de péptidos y los proteosomas 20S, en particular cilíndricas, luego llegan por las subunidades catalizan la ruptura de enlaces peptídicos y las proteínas intactas para degradarse se unen de modo covalente a una pequeña proteína llamada ubiquitina. De hecho, aquí la vamos a ver cómo el complejo de proteasa llamados proteosomas generan a los péptidos para la presentación. Como se lo estaba mencionando, las proteínas intracelulares son degradadas a péptidos cortos mediante un sistema de citosólicos proteolóticos presentes en todas las células, llamados conjuntos proteosomas. El protosoma grande, que es el 20S, llega a estar constituido, como se les mencioné, por 14 subunidades dispuestas en una estructura con forma de barril formada por anillos simétricos. Entonces, muchas proteínas de estas marcadas por las proteólisis llegan a tener una proteína pequeña, ¿vale? Esta se llamará ubiquitina, que sería una unidad por parte de ellas, y se conjuga con la ubiquitina y proteínas pueden ser desagrado por un complejo de proteasas multifuncional, que estas llegan a considerar proteosomas 20S, el cual se agrega un componente regulador 19S. El protosoma 26S resulta romper el enlace péptido en un proceso dependiente del ATP. Entonces es importante comentar que además de los protosomas 20S estándar, residentes en todas las células, los protosomas distintos del mismo tamaño y el inmunoprotosoma se puede encontrar en la PAC o en algunas células infectadas. Tiene la misma estructura básica que el protosoma tradicional, como con algunas sustituciones únicas de subunidades. Bueno,
Y aquí vamos a empezar con los péptidos que se transportan de un citosol al retículo endoplasmático rugoso. Esta vía citosólica del proceso proviene del estudio de líneas celulares con efectos de la presentación de péptidos de por moléculas de MHC de la clase 2. Llega a tener alrededor del 5% de los valores normales de las moléculas del MHC de las clases 1 de la submembrana. Un inicio de mutación es que la línea celular RMA-S fue descubierta por Townsend y sus colaboradores de la alimentación de estas células con péptidos normalizó su concentración de moléculas de MHC de la clase 1 relacionadas con la membrana. ¿Vale, chicos? Entonces, la proteína transportadora designa al TAP, o que se conoce como transportador relacionado con procedimientos de antígenos, como un heterodímero que abarca una membrana constituida por dos proteínas, la TAP1 y la TAP2. Las proteínas TAP1 y TAP2 tienen un dominio que se proyecta a la luz del RER y un dominio de unión que se proyecta en el ATP como TEP2, que pertenece a la familia de las proteínas. Y bueno, los genes del TAP y TAP2 se mapean dentro de las regiones del MHC, la clase 2, adyacentes a los generales o a los genes LMP2 y LMP7, y en población existen diferentes formas alílicas de estos genes. La tapacina puede existir una forma multimericana de estas 4 moléculas, pero aún así muestra como un simple monómero de simplicidad. Esa proteína, adicional con la actividad enzimática del ERP57, forma un enlace disulfuro de la tapacina y se une con una manera no convalente con las reticulinas para actualizar la alteración y permitir que se libere las cadenas de alfa de MHC y la microglobulina del B2. Ahora, la exproteasa del ER actúan de los péptidos no unidos a las moléculas del MHC de la clase 1. La ERAPI es una aminopeptidasa del ER. Esto elimina el residuo animal a terminal de los péptidos, definiendo que hay un tamaño óptico. Y bueno, a continuación mi compañero les contará acerca de las vías exógenas del procesamiento de presentación de antígenos. Espero que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Cortés Gallardo Carolina y yo les voy a explicar lo que es el procesamiento y presentación no convencional de los antígenos. Y bueno, la presentación de los antígenos, como ya mencionaron mis compañeros, está mediada por moléculas del MHC de clase 1 y clase 2. Y estas moléculas pues se hallan en la superficie de las células presentadoras de antígeno principalmente, así como también en otros tipos de células. Y bueno, estas pueden, lo que van a hacer es presentar pequeños péptidos en la superficie para que puedan ser reconocidas por los linfocitos de CD8 o también llamados citotóxicos o las células de CD4, también llamadas cooperadoras o helper respectivamente. Y bueno, ¿de qué va a depender de que se usen las moléculas MHC clase 1 o MHC clase 2? Pues va a depender del tipo de antígeno, si se encuentra de manera endógena o exógena. Y bueno, los antígenos que se encuentran de manera exógena van a utilizar lo que es la vía exógena con las moléculas MHC de clase 2 y si son endógenos, estos antígenos van a utilizar lo que es las moléculas MHC de clase 1. Aquí tenemos una imagen en la que se presenta un ejemplo como una célula dendrítica infectada por un virus va a proteolizar estos antígenos endocíticos y los va a, estos se van a entrar a lo que es la membrana en el retículo endoplásmico y así van a asociarse a las moléculas del MHC clase 1 para la activación para la presentación de estos antígenos a los linfocitos de CD8 o citotóxicos mediante sus receptores que pues va a tener en la membrana la célula. Porque como ya vimos, estas moléculas MHC se van a ver encontradas en todas las células del organismo. Y bueno, aquí también tenemos la otra presentación, que es la vía exógena, en la que pues van a estar incluidas lo que son las moléculas MHC clase 2. Aquí tenemos el ejemplo de una bacteria extracelular que se va a ver internalizada por una célula. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a internalizar en fagosomas con un pH cada vez más bajo. De esta manera se va a degradar hasta llegar a péptidos y estos péptidos van a llegar a lo que es la membrana plasmática de la célula y con los receptores de los linfocitos TCD4 se va a llegar a la presentación de antígenos a estos linfocitos TCD4. Pero por otra parte, en estudios recientes se ha estudiado una presentación cruzada en la cual antígenos de la vía exógena se ven, activan lo que es la presentación de antígenos hacia los linfocitos TCD8 citotóxicos. Y bueno, aquí tenemos esa imagen que nos representa el esquema, en la cual muestra una célula, como lo puede ser una célula presentadora de antígenos profesional como las células dendríticas, en la cual internaliza lo que son los antígenos exógenos, los proteoliza como lo hace, los internaliza como lo hace la presentación a la vía exógena, pero esta célula presentadora de antígeno profesional va a producir lo que son moléculas coestimuladoras, que lo que van a hacer es redirigir la vía de la vía exógena a la vía endógena para la vinculación con las moléculas del MHC clase 1.
Y bueno, aquí tenemos otra imagen, pero antes que nada vamos a dar datos históricos respecto a esta presentación cruzada. Primero fue reportado por Michael Bevan y luego fue descrito a detalle esta presentación cruzada por Peter Croswell. Y bueno, ellos en términos generales nos dicen que este fenómeno requiere que los antígenos adquiridos de fuentes extracelulares, como lo hace la vía exógena convencional, se vean redirigidos a la vía peptídica de la clase 1 para que se asocien a las moléculas del MHC clase 1. Y bueno, aquí en la imagen de la izquierda tenemos a lo que es una imagen que nos representa lo que es la vía convencional y aquí se ve a lo que es una célula dendrítica que bueno, va a internalizar lo que son los antígenos exógenos, van a pues vincularse con las moléculas del MHC clase 2 para que con ello pues se presenten estos antígenos a las células TCD4 o cooperadoras. Y por el otro lado tenemos en la imagen de la derecha una imagen donde se ve la presentación cruzada, donde la célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígenos profesional, internaliza el antígeno exógeno, pero al producir moléculas coestimuladoras como la CD80 y CD86, va a vincularse con las moléculas del MHC clase 1 para pues activar esta presentación de antígenos con los linfocitos TCD8 citotóxicos. Y estas moléculas coestimuladoras, los autores dicen que va a ser como una licencia que le van a dar a la célula dendrítica para poder redirigirse de la vía exógena a la vía endógena. Así es como lo describen los autores, como una especie de licencia. Y bueno, esta vía peptídica, aquí la tenemos también en otra imagen. Aquí, como lo pueden ver en la imagen, los antígenos de manera exógena se van a internalizar, se van a pues ver asociados a lo que es las moléculas del MHC clase 1, que pues bueno, van a presentar a los antígenos en la membrana plasmática para que estos se asocien así con las células TCD8 citotóxicas. Y es así pues que se lleva a cabo la presentación cruzada. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la presentación de antígenos no proteicos. Las células T no solo van a reconocer antígenos proteicos, también reconocen algunos no proteicos, como lo es el ácido micólico derivado de patógenos, como la Mycobacterium tuberculosis. Este es un ejemplo clásico que se utiliza pues para describir este proceso. Estas moléculas que van a presentar antígenos no peptídicos se les conoce como moléculas del MHC no clásicos. Estos comparten una similitud estructural con las moléculas del MHC de clase 1, pero se codifican fuera del locus del MHC. El hecho de que se codifiquen fuera del MHC le va a dar características como el hecho de que tengan un polimorfismo muy limitado. Y bueno, se han identificado 5 genes de estas moléculas no clásicas, llamadas CD1, y también hay otras llamadas MR1. Y bueno, estas moléculas van a tener lo que son ligandos, lípidos, ligandos a péptidos pequeños, y van a tener lo que son metabolitos asociados a vitamina B2. Y su estructura en general le va a dar una característica de tipo bolsillo, en la cual se van a internalizar estos antígenos no peptídicos. Y pues en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una imagen con una comparativa de las moléculas del MHC de clase 1 con estas moléculas no clásicas para la presentación de antígenos no proteicos. Y bueno, se les describe que son unas estructuras cristalinas que contienen un surco más profundo y estrecho que las moléculas del MHC clásicas y que van a estar recubiertos por aminoácidos no polares para que se acomoden fácilmente las estructuras no proteicas. Aquí en la imagen pues se puede ver la estructura a grandes rasgos. En la MHC clase 1 se ve cómo está el péptido, y pues el surco en el que se halla es un poco, pues no es tan profundo. Y en la CD1 se ve como encaja un glucolípido y pues que también son útiles lo que son la región hidrofílica, hidrofóbica en su estructura. Los autores describen que estos antígenos no proteicos entran como si fuera un pie en un zapato. Dicen que de esa manera se desliza por ese surco. Así es como lo describen los autores. Y bueno, además, esta abertura estrecha lo que va a hacer es que, pues si bien estas moléculas no tienen un amplio polimorfismo, las caracteriza mucho a que pues tienen una gran similitud con las moléculas del MHC no clásicas, con las moléculas del MHC. Y pese a que son moléculas no clásicas, presentan, como ya comentamos, antígenos no proteicos y, entre otras características, tienen una variabilidad limitada, como ya también lo mencionamos, regulan la homeostasis inmune y controlan algunos agentes infecciosos en las superficies de mucosas. Aquí tenemos la estructura y se ve pues la comparativa en la imagen de los surcos de cada una de las moléculas del MHC, como es menos profundo, y en las no clásicas, pues que es más profundo, como ya mencionamos también. Y como conclusión, mis compañeros y yo, el equipo, ha comentado la presentación de antígenos de manera general. Y bueno, ha explicado lo que es la vía endógena y exógena en la que se pueden presentar estos antígenos a las células T, TCD4 y TCD8, dependiendo del origen de estos antígenos, así como otras vías de presentación de antígenos
como lo pueden ser la presentación cruzada y la presentación de antígenos no proteicos. Y bueno, de nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias.